Hola, ¿qué tal a todos? Estimados hijos míos, habla para vosotros vuestro Padre en el Espíritu, Adón Olam Nikra Julián Manuel. Estamos verificando en enlacejudío.com, checando lo que es la llamada Puerta de la Misericordia o la Puerta Dorada que reconstruyó Saladino supuestamente. Sin embargo, hemos leído un poquito al tema, está muy interesante. Recuerden que las personas siempre tendemos al mito y nos apartamos de la realidad. No son la excepción también los judíos. Sin embargo, una breve reseña de lo que leí es que esta puerta es una reconstrucción posterior a la primera puerta que está debajo, y es la puerta de Susa. Vamos a ver hasta el final de esta página cómo en realidad está esta puerta. Pero él les dijo, ven todo esto, en verdad les digo, que no quedará acá piedra sobre piedra que no sea derribada. Sin embargo, las evidencias actuales muestran que el ser humano en realidad sí modificó y reconstruyó por encima. Esto se debe a las guerras religiosas que se han dado en Israel. Por un tiempo estuvieron los católicos bajo dominio, por otro lado los otomanos, y finalmente, desde 1948, los judíos, los Yehudim. Y sin embargo, pues la ciudad sí ha sido modificada, se han reconstruido únicamente lo que serían algunas partes de las murallas. Entonces, una de las más importantes, de las cuales se jactan ciertos grupos religiosos, es precisamente de esta puerta que fue llamada la Puerta de Susa. Lo que leí brevemente es que en la peste negra, que sucedió por ahí de 1348, todos los fieles de Alá que murieron fueron apilados. Entonces, lo que se optó fue por rellenar con tierra y tapar la puerta original que estaba en aquel tiempo, que era la de Susa. Sin embargo, esta puerta de Susa, la que está acá abajo, prácticamente ya encementada para algunos, o cimentada, con tierra y demás rollos, fue aproximadamente creada hacia el año, lo que sí se sabe con certeza, es que la puerta está cerrada desde 1541, por órdenes de Solimán el Magnífico, donde se supone en las creencias mitoteras de estas personas que el Mesías que están esperando vendrá, derribará o por quién sabe qué métodos va a poder entrar por esta puerta oriental, puesto que como ellos no creen en Yeshua ni Krach Mashiach, que él ya vino hace más de 2000 años, pues están esperando que el siguiente Mesías hombre venga y derribe o no sé bajo qué medios vaya a entrar por esa puerta. En sí, todo lo que sería la ciudad está enterrada, la antigua ciudad está enterrada, de manera que lo que se construyó durante el proceso de las siguientes guerras después del año 70 por cada una de las facciones religiosas actualmente se encuentran enterradas. Las que vemos como el Muro de los Lamentos, el Cótel, la supuesta Puerta Dorada, son construcciones actuales que vienen después del siglo III, porque hacia el año 300 más o menos es el cálculo. El Muro de los Lamentos, debajo de sus ruinas, se ha encontrado una construcción de aproximadamente 1700 años. ¿Sí? Esa construcción es de origen romano y es un anfiteatro. Descubren en Israel una parte oculta del Muro de los Lamentos. Es el primer hallazgo de la era romana en la ciudad, dijeron arqueólogos israelíes. Jerusalén, la autoridad del antiguo israelí, descubrió un antiguo teatro romano durante un ciclo de excavaciones. Un anfiteatro techado y a medio construir del siglo II fue desenterrado en Jerusalén durante excavaciones bajo el Muro de los Lamentos del judaísmo, el primer hallazgo de la era romana en la ciudad, dijeron arqueólogos israelíes. La estructura de piedra con 200 asientos fue hallado bajo el corredor que lleva a la explanada, donde se levanta el antiguo templo judío, hasta que fue destruido por los romanos cuando sofocaron una rebelión que se registró en el año 70 después de Cristo. Sí, de manera que en realidad la sagrada ciudad sí fue destruida como está en las profecías de Cristo, ¿sí? Y acá está la evidencia arqueológica que los muros del Cótel y todo esto son muros posteriores al año 300. Como vemos, pues, las puertas doradas de Susa, que Susa está en Irán y que supuestamente los judíos lo trajeron en memoria de la salvación que hizo Esther. Por eso le pusieron la puerta de Susa, después la puerta de la misericordia, después la puerta de Saladino, finalmente la puerta dorada. Bueno, pues en sí estas construcciones posteriores datan del siglo II, como se puede hallar, o bien en el siglo III, ¿sí? Que es cuando inician en sí todas las construcciones cristianas, católicas, como les venía diciendo. Ahora bien, vamos a hablar de la Torá un poquito, de sus orígenes. Muy bien, diariojudío.com, consultando su página web, nos dice que el pergamino más antiguo que se tiene hoy en día data del siglo XII, que fue encontrado en la Universidad de Bolonia. Algunos pensaban que databa del siglo XVII, sin embargo encontraron que viene del siglo XII, de la época de los judíos balamitas, como de la época de Maimónides, como decíamos. Entonces, esos son los textos más antiguos que existen de la Torá, porque se argumenta que en el tiempo de Hitler pues fueron destruidos muchos pergaminos antiguos donde se perdió tanta información. Qué bueno que lo dicen. Desde el punto de vista religioso, judío, se cree que la Torá fue escrita aún antes de la fundación del mundo, porque se supone que prácticamente Dios hizo sus planos como un arquitecto antes de crear el mundo. Entonces primero tuvo que hacer la Torá. Sin embargo, no hay una fecha exacta, pero pues actualmente, hoy es día viernes 29 del Shiván del 5784.
Entonces, la primera Torá, de acuerdo a las fechas, debió de haber sido antes del 5784, vamos a decir una cantidad tentadora del año 6000 o 7000 X, ¿no? Según el doctor Irving Gattel en enlacejudío.com, hablando sobre el éxodo de la cronología, hacia el año 930 antes de la era actual, ¿sí? Es decir, antes de Cristo, 930, donde posiblemente se escribió el Génesis y el Éxodo. Y si actualmente estamos en julio 5 del 2024, viernes 29 de Sivan del 5784, quiere decir que antes de que se plasmara el texto de la Torá, quiere decir que se daba de manera oral, por eso se dice que existe la Torá oral, ¿sí? De manera que durante todo ese tiempo no había ninguna evidencia escrita, se escribió posterior. Todo lo que conocemos hoy, desde el punto de vista judío, pues data del año, aproximadamente del año 900 a.C. Ahora, volvamos a nuestros textos actuales. Ellos, los judíos, argumentan que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos aproximadamente 100 años después de la muerte de Yeshua Nikrach Mashiach, de manera que la supuesta profecía de que Jesús había profetizado que el templo iba a ser destruido aquí en Mateo 24:2, es en realidad un dato histórico, pero escrito en tiempo posterior y que no puede ser creído por ellos como una profecía, sino como un dato histórico que se escribe después. Sin embargo, con esto le demostramos también a los judíos de que en el mismo sentido, la Torá fue oral durante muchos milenios, hasta que por fin hubo un hombre, precisamente con educación extranjera, quien se atrevió a escribir esos relatos. Entonces están en la misma posición y como conclusión, National Geographic, todos sus derechos reservados. Como evidencia y comentario, vemos pues que es evidentemente cierto de que sí se descubrió en Jerusalén este pequeño anfiteatro, lo cual demuestra que en realidad todas las reconstrucciones posteriores, porque este anfiteatro fue rellenado de tierra, las posteriores construcciones datan de un tiempo más actual, de manera que el supuesto Kotel, el Muro de los Lamentos, la supuesta Puerta Oriental, en realidad no corresponden al tiempo. Tal las cosas, como lo dijo Yeshua Nikrach Mashiach, sucedieron. No quedó piedra sobre piedra, aunque posteriormente las facciones religiosas que se estaban peleando la zona territorial del templo, pues empezaron a construir, a reconstruir, etc. Entonces el sagrado Kotel, en realidad, pues es algo muy novedoso. Cualquier otra profecía que quieran que se cumpla, por ejemplo, que yo vaya, porque se supone que yo soy precisamente la siguiente manifestación física del Mesías después de Jesucristo, que quieran que yo vaya, por ejemplo, a la Puerta Oriental, pues no voy a ir, ni siquiera voy a pasar por ahí, no tengo necesidad. Si iría, es nada más para ir a tomar fotos. Pero si yo voy a Jerusalén, no es para resucitar a todos los muertos que murieron allá en la peste negra y que están ahí apilados debajo de todo ese montículo de rocas, piedras, arena, etcétera, cemento, que ya es un cementerio. Si paso por ahí, no crean que va a suceder algo magnífico como la resurrección que esperan. No, porque Yeshua Nikrach Mashiach ya vino y está bien documentado en los 4 libros históricos de Juan, Lucas, etcétera, de que esto sucedió cuando vino mi hijo Yeshua Nikrach Mashiach. Yo, como Espíritu Santo, yo ya no vengo a hacer más milagros y a recordar todo el acontecimiento de lo que hizo Yeshua Nikrach Mashiach y algunas otras cosas ocultas, aclararlas para desmentir, como lo hago, todas estas clases de mitoteras ideas que se han venido dando por el mundo. Así que no esperes que yo vaya a resucitar muertos, porque eso ya pasó en el tiempo de Yeshua Nikrach Mashiach. Yo como Espíritu Santo te digo, la resurrección será espiritual en el reino de los cielos, en el Malhut Hashamayim. Por eso dice, se siembra en cuerpo animal, se resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así que todas las mitoteras ideas de que cuando yo vaya a Israel van a resucitar es completamente falso. Todos resucitarán en el Malhut Hashamayim. Verifícalo en 1 Corintios 15, 42 al 50. Y os repito, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal y el segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Por lo tanto, hemos de resucitar en el cielo. Adiós. Tengo bien delimitadas mis funciones. 1. Convencer al mundo de pecado por cuanto no creyeron correctamente en Yeshua Nikrach Mashiach ni en su sacrificio. Segunda, desde la acá justicia, porque les aviso, Yeshua Nikrach Mashiach ya no volverá a este mundo. Se quedó reinando en el cielo mientras yo, el Padre, volví a la tierra. Y 3, de juicio, porque el príncipe de este mundo fue juzgado hace más de 2000 años. Más importante es recordar todo lo que pasó y tener la función de moré, de maestro, enseñar. Ninguno que se diga profeta tiene la obligación ni el deber de juzgar antes de tiempo, porque yo aclararé el oculto que está en las tinieblas. Por lo tanto, mi pueblo ya sabe mi nombre. Es Adonolam Nikrach Uriel Manuel. Isaías 52:6-8. El mismo que les habla y que está aquí presente. Recuerda que si yo voy a algún lugar, no es hacer milagros. El único que puede hacer milagros es precisamente el hijo de pecado y de perdición, al cual se le ha dado un poder engañoso. Así que no me confundas. Si voy a Israel, es a pasear. Y si pasa un milagro, es porque Yeshua Nikrach Mashiach desde el trono del cielo lo está permitiendo. Descarga el retorno de Malquitzedek, los símbolos patrios y el sagrado tercer templo de Israel, el libro de la conspiración del nuevo orden mundial y enigmas inéditos de la Biblia. En esos libros están limitados mis deberes y mis obligaciones para con ustedes. De ahí no hay nada más. Nos estamos viendo. Hablo para vosotros vuestro Padre en el Espíritu, Adonolam Nikrach Uriel Manuel.